Las enseñanzas de Séneca son atemporales y siguen siendo relevantes en nuestra vida cotidiana. Séneca fue un gran filósofo cordobés que dejó un legado inmortal sobre cómo vivir con serenidad, virtud y propósito. Su filosofía sigue vigente porque aborda problemas universales. Aplicar sus enseñanzas ayuda a enfrentar el estrés, la incertidumbre y el materialismo de la vida moderna. ¿Quién fue el filósofo Séneca? Lucio Anneo. Séneca, 4 a.C. a 65 después de Cristo, fue un importante filósofo, político y escritor hispano-romano. Su obra lo convirtió en una de las figuras más influyentes del estoicismo. Nació en Córdoba, en la provincia romana de Hispania, en el seno de una familia acomodada. Virtudes y enseñanzas de Séneca. El pensamiento de Séneca se centró en la búsqueda de la virtud como ruta hacia una vida plena. Abogaba por el dominio de las pasiones, pues consideraba que el autocontrol era esencial para alcanzar la tranquilidad del alma, ataraxia. La virtud, para Séneca, no era un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana. Una de sus grandes enseñanzas fue la de darle valor al tiempo. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, decía. Otro de los pilares de su filosofía fue el desapego material. A Séneca se debe la famosa sentencia: no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Consejos de Séneca para una vida plena y exitosa. Las enseñanzas de Séneca ofrecen valiosas orientaciones para construir una existencia más plena satisfactoria. Algunos de sus consejos más valiosos son los siguientes: mientras posponemos la vida, ésta se escapa, y la amistad siempre beneficia, el amor a veces hiere. Otra de sus recomendaciones era practicar el desapego material, pues la verdadera riqueza está en la autosuficiencia interior. Quizás su consejo más práctico sea este: hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. ¿Cómo aplicar la filosofía de Séneca en el día a día? La filosofía de Séneca se puede aplicar a la vida cotidiana mediante pequeñas prácticas consistentes. 1. Una rutina matutina de reflexión. 2. Al finalizar la jornada, el examen de conciencia. 3. En situaciones de conflicto o estrés, preguntarse: ¿esto depende de mí? 4. La simplificación voluntaria del estilo de vida. 5. Ver las adversidades como oportunidades. La importancia de la razón. Una de las enseñanzas más significativas de Séneca es la importancia de la razón en nuestras decisiones. Según él, la razón es nuestra mejor aliada para enfrentar las adversidades y las emociones negativas. En su obra Sobre la brevedad de la vida, Séneca argumenta que la vida es suficientemente larga si sabemos cómo usarla. Esto implica reflexionar sobre nuestras acciones y prioridades, dedicando tiempo a lo que realmente importa. La búsqueda de la felicidad. Séneca nos recuerda que la felicidad no es un estado permanente, sino un proceso constante de autoconocimiento y aceptación. A través de su ensayo Sobre la felicidad, nos anima a encontrar la satisfacción en lo que tenemos y a cultivar la gratitud. En lugar de perseguir placeres efímeros, nos invita a buscar la serenidad interior. Esta idea es especialmente relevante en la sociedad actual, donde la constante búsqueda de la aprobación externa puede llevarnos a la insatisfacción. Séneca. Reflexiones sobre la sabiduría y la virtud. El legado más perdurable de Séneca son sus meditaciones sobre la verdadera sabiduría y la auténtica virtud. Para él, la sabiduría no era conocimiento libresco, sino la capacidad de vivir con plenitud y coherencia. Su concepto de virtud tampoco era abstracto, sino práctico. La virtud se manifiesta en acciones concretas de justicia, fortaleza, templanza y sabiduría en las circunstancias ordinarias de la vida. Séneca, el filósofo que en una frase te cambia la perspectiva de la vida: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. En estas últimas se encuentra una reflexión de Séneca muy valiosa. No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Más allá del dinero, es una declaración acerca de la libertad interior que resurge con fuerza en la sociedad actual, marcada por la búsqueda de éxito material. En sus escritos, especialmente en obras como Las cartas a Lucilio,
La filosofía de Séneca gira en torno a una idea central. La felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de la actitud interior. Para él, la verdadera riqueza no consiste en acumular bienes, sino en reducir los deseos. Desde este punto de vista, la pobreza se mide por lo que se necesita para ser feliz y sentirse satisfecho. No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Esta reflexión de Séneca apunta directamente al deseo desmedido como origen del malestar humano. El filósofo no condena la prosperidad en sí misma. Lo que critica es la falta de control sobre los deseos. Cuando una persona siempre quiere más, nunca alcanza un punto de equilibrio. Cada logro se convierte en un nuevo punto de partida, y la sensación de vacío persiste. En cambio, quien aprende a limitar sus aspiraciones externas y a cultivar su mundo interior, experimenta una forma de riqueza distinta, pero mucho más valiosa: la tranquilidad. El pensamiento estoico defiende que la verdadera libertad consiste en no depender de lo externo. Cuando una persona necesita cada vez más para sentirse bien, depende de factores que escapan a su control. En cambio, quien aprende a vivir con moderación desarrolla autonomía emocional. No significa resignación, sino equilibrio. Algunas prácticas inspiradas en el estoicismo incluyen reflexionar antes de adquirir algo nuevo y preguntarse si realmente es necesario, agradecer lo que ya se tiene, diferenciar entre deseos esenciales y deseos impulsivos, reducir la comparación constante con los demás, aceptar aquello que no depende de uno mismo. En pocas palabras, Séneca redefine la pobreza y la riqueza desde una perspectiva interior. En una sociedad donde el crecimiento constante es un ideal, esta visión nos recuerda que el bienestar puede empezar por reducir expectativas y aprender a valorar el presente.